Muy buenas noches, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo aquí, Casos en Vivo. Hola, Agus. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy nos toca un caso en vivo que digamos que está pactado de antemano. ¿Por qué? Porque el mes pasado quien me invitó más cafecitos, saben que Cafecito es una aplicación para que ustedes puedan colaborar con este espacio gratuito de aulas abiertas y de casos en vivo, y la persona que me haya invitado más cafecitos en un mes gana participar en un caso en vivo, y si no quiere participar en vivo se puede ganar un taller. El que quiera de los básicos puede elegirlo, ¿sí? Bueno, y Elizabeth fue la ganadora de este mes, ¿no? Fue la que más me invitó cafecitos y hoy le toca la oportunidad a ella por haber valorado este espacio de aulas gratuitas. Y ella quiere trabajar un tema personal. Dijo que se iba a animar a hablar de lo que tenía que hablar, que tiene que ver con sus oídos. Hablé muy poquito con ella sobre el tema, pero sí sabemos que ella estudió biodescodificación, es terapeuta, se dedica a eso, pero no puede solucionar un síntoma físico que supuestamente también desde la metodología que ella aplica debería haber solucionado, ¿no? Esto lo estuvimos hablando mucho en los casos en vivos, que el conocimiento no equivale al entendimiento, que muchísimas personas que se dedican a terapias complementarias o alternativas, y que sin embargo eso que uno por ahí le ofrece a otra persona no lo habita, ¿sí? No lo ha saboreado, no lo ha experimentado en su propia vida, y muchas veces los síntomas son la evidencia de esa falta de entendimiento. Como siempre les digo, todas las metodologías nos sirven, pero cuando el resultado es otro, muchas veces caemos en el efecto placebo, caemos en que entendimos cuando el síntoma nos está diciendo que no lo hemos hecho y por eso no se da la solución, y entonces muchas veces el proceso es otro, la historia es otra y la metodología que se tiene que usar es otra. Entonces siempre es muy importante comprender esto. Así que bueno, Elizabeth, si estás por ahí, así te agrego para que podamos charlar y hacer este caso en vivo. A ver, decime si estás por ahí para agregarte. A ver, Eli, yo te había visto al principio todo que te habías agregado. A ver, te voy a buscar. Acá estás. Pasa que entraste justo con varias más. A ver, Eli, si estás por ahí. Ahí estás. Ahí te agregó. Bien. Ahí te mandé la solicitud. Me tenés que aceptar, Eli. Hola, Ahí te hola. escucho. Ahí te escucho. Pero no te veo. Ahí Pero doy no te vuelta. veo. Ahí doy vuelta. Ahí, ahí estamos. Hola, Natalia. Ahora sí. ¿Cómo Ahora estás, sí. Eli? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás? ¿Me ves bien? Te escucho doble. Escucho doble. Acá yo te escucho perfecto y te veo muy bien. Fíjate si tenés Fíjate abierto si algo tenés más. abierto Alguna aplicación o alguna algo, porque aplicación, me algo. escucho a mí. ¿Te escucho? Mm, Hay retorno, No, no. digamos. Audífonos. No, no. Para que use audífonos, decís vos. Sí, Mm. porque hay eco. A ver ahí. A ver. Ahí. A ver. A ver ahí. Me escucho a mí. No te Hola, escucho a vos, hola. me escucho a mí, digamos. Doble. Internet también está ahí medio medio. Te veo con él. Eli. A ver.
Vamos a sacarla y la vamos a volver a meter. A ver si podemos reiniciar para que se escuche bien. Y te vuelvo a llamar. A ver, ¿qué pasa si me atiende? Eli. Yo recién la eliminé y la volví a llamar. Me tiene que atender ahora. Te volví a llamar, me tenés que aceptar, Eli. Ahí te escucho. Pareciera como que querés entrar. Pareciera. Eli, te llamé, pero me tenés que atender. Y no es casual que estemos con el tema de la escucha, ¿no? Te vuelvo a llamar. A ver si me atendés. Eli, ¿estás ahí? Te estoy llamando. Te estoy llamando y ahí apareces. Ahí estamos. A ver Hola, ahora. hola. Ahora sí, perfecto. Ahí te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Ahora te congelaste. Muy bien, como esta transmisión. Ahí, ¿me ves? ¿Me escuchás? Te escucho bien yo. ¿Vos me escuchás a mí? Temprano. ¿Estás ahí, Eli? ¿Me escuchás? Estoy, ¿me ves? ¿Me escuchás? Te veo, te Hola, escucho. ¿Vos hola. me escuchás y me ves a mí? Sí, ahora sí, ¿me escuchan bien? Bien. ¿Me escuchas ¿Sí? bien? Sí, ahora perfecto. ¿Vos también a mí? Bien. Sí, sí, todo está bien. Bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, contame qué te pasa, qué es lo que Ok. querés trabajar hoy. Primero agradecerte por todos los cafecitos que me invitaste. Es un placer para mí que hayas tomado esta decisión, que en vez de un taller hayas querido participar en vivo, porque sé que uno se expone y que tiene que trabajar su propia historia, pero me alegra que hayas decidido aprovechar la oportunidad para trabajar especialmente un síntoma que quizás no puedas resolver. Así que agradecerte de antemano por todos los cafecitos que me regalaste. Y bueno, ahora quiero escucharte. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que te pasó? Contame tu proceso y vamos a intentar encontrar la historia detrás de la historia para que puedas resolver ese tema. ¿Sí? Así es. Bien, más que nada quiero dar como una intro de realmente agradecerte mucho, no solo, digamos, el gesto tiene que ver con el cafecito por lo que representa, sino a nivel muy profundo, ¿no? En esto que decía, soy terapeuta en biodescodificación holística, lo defino yo, o sea, integral, en el cual a partir, digamos, de que accedí con toda la información que vos ofreces, no solo con estas propuestas que me parecen sumamente valiosas en las clases abiertas, estoy en Alquimia 1, arranqué, yo, o sea, tengo varios talleres también trabajados, Metas y Dinero, Alquimiza tu Realidad, e incluso nos vimos y nos conocimos en Bahía Blanca, Sí, fui me a un acuerdo, me acuerdo. taller, yo estoy en Capital Federal, digamos, fui como rastreando la oportunidad y de manera como ¿Viste? acá estamos, ¿no? Entonces, agradecerte muchísimo porque ahora cuando uno va entrando en esto y va comprendiendo un poquito más y va avanzando, ve lo valioso que es realmente toda la información que das. Entonces, eso quería como primer punto. Ahora entrando en esto que me planteas, sí, este tema con los oídos, lo que fundamentalmente me sucede es que tengo como en determinadas etapas del año mucosidad que se me genera como una membrana en ambos oídos, más que nada del lado derecho, y digamos se me generan taponamientos o cierta sordera o mucha sensibilidad e irritabilidad ante sonidos muy fuertes y va desde ahí, ¿no? Dolor cuando es muy acentuada en esa, como 3 o 4 veces en el año me sostiene esto. Bueno, esos son los síntomas en concreto que tengo. He utilizado otras herramientas, Reiki, constelaciones,
el mismo bio de diferentes escuelas, eh, digamos, todo lo que podía ir haciendo como caminito y mejora, no voy a decir que no me funcionó para nada, sí me funcionaron por momentos en el sentido que mejoraba, pero obviamente está activo el síntoma ahí en el cual, digamos, no logro escuchar el mensaje, ¿no? Que me afecta precisamente esto en lo que tiene que ver en la escucha. Bien, ok, genial. Como todas las personas, y me incluyo, hemos hecho tantas cosas, que somos un libro abierto de muchísimas cosas, porque cuando alguien tiene un síntoma o tiene un problema, hace muchas cosas porque lo que quiere es solucionarlo. ¿Hasta ahí va? Sí. Es normal, o sea, es lo que haría cualquier persona. Muchas cosas, de muchas personas, de muchas escuelas, de muchas, ¿sí? Porque lo que estamos queriendo encontrar es esa respuesta, es esa solución y es parte de nuestro proceso y de nuestro camino, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema? De que tenemos muchísimo conocimiento, pero el entendimiento, que digamos es ese lugarcito donde uno genera una solución y no simplemente un estoy un poco mejor, que es como la pastilla, o sea, ese estoy un poco mejor, pero no lo soluciono, es como cuando tomamos una píldora que nos da el médico para alivianar un síntoma, pero la raíz sigue ahí, porque todavía no hemos encontrado la historia. Y entonces, encontrar la historia, uno dice, mira qué fácil puede llegar a ser. Y en realidad, la repetición del síntoma o del conflicto nos dice de que no es tan fácil. Hay otra historia enredada y pareciera que es fácil cuando uno lo estudia desde el conocimiento, pero hacerlo es un salto que uno tiene que hacer. ¿Hasta ahí va? Sí. Entonces, bueno, vamos a saltar juntas. Vamos a Ok, saltar vamos. juntas O sea, yo para encontrar, reconfío, sabes que estoy en todo. ahí está, para encontrar la historia. Pero bueno, vamos a tener que hacer como Dante, ¿no? Como este poeta, que tiene que meterse en los infiernos, tiene que meterse en el lugar oscuro, en el lugar donde justamente va a iniciar ese camino iniciático. ¿Por qué? Porque el oído en sí es un símbolo de iniciación. El oído representa a Dios. No estás teniendo cualquier síntoma, ¿sí? Es una paradoja enorme, lo vivo así. ¿Se entiende? No estás, es un órgano que tiene mucho simbolismo. Y ese mismo simbolismo está en tu nombre. Por ende, es un síntoma que te va a llevar más allá. No es simplemente, a ver, ¿qué no quieres escuchar? Que es la típica que dice, no quieres escuchar. No es así, no es tan fácil, señora. No es tan fácil, no quieres escuchar. Es lo primero que uno se pregunta y ni siquiera estudió nada. ¿Sí? Pero no es tan así, ¿sí? Entonces, vamos por paso, vamos por el Sí. inicio. Entonces, vamos a seguir la historia. ¿Cuándo empieza el síntoma? O sea, ¿en qué momento de tu vida aparece? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentiste? Ajá. Tratando de hacer un recorrido, obviamente que fui por todos lados y demás, y también sabiendo que me tengo que desapegar del recorrido para poder, literalmente, porque en alquimia lo vimos, nosotros eso, lo que puedo decir es como desde siempre, ¿no? ¿Dónde se desencadena más? A través de la pandemia, Ok, ¿sí? Pero digamos, pero el a lo desde largo de la siempre, vida he tenido... desde siempre. Cuando eras bebé, ¿te tenían que llevar al otorrino para destaparte los oídos? No, más que nada me llevaban y me generaban, lo que decían era la típica otitis. Entonces me daban gotitas, me daban, me hacían el cono con el diario, me ponían, justo una tía tenía un bebé, me ponían la leche ahí de la teta de mi tía, digamos, la leche en el oído. O sea, siempre fue recurrente este malestar en el oído, ¿no? O sea, Desde yo bebita. desde que recuerdo, Bien, y desde bebita, por lo de que que te recuerdo. cuentan. Ok. Bien, entonces lo primero que tenemos que entender es que es un ambiente emocional, ¿sí? Que se repite, pero es un ambiente. Porque vos cuando sos bebé lo que vas a expresar es el ambiente. Y la otitis los bebés lo hacen cuando hay un ambiente que es tóxico. ¿Hasta ahí va? Sí, Entonces, pensá como por fuera. Bebé con otitis.
Yo te digo, vos que sos biodescodificadora, te digo, ay, mi nena tiene 5 meses y no sabes la otitis que tiene. ¿Vos qué me decís? Eh, ¿Qué es lo que te digo en función a lo que es desde la perspectiva de bio? Claro, yo quiero escucharte. Sí, bien. Lo básico, la premisa general es, refiere, todo lo que termina en itis genera bronca, enojo en el territorio, ¿no? En esto de el oído que actúa como receptor de todo el ambiente emocional y aparece el síntoma como una solución, eh, solución entre comillas, no a esto, pero en definitiva no es solución. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer yo con mi bebé? Una vez que, o sea, llevarlo al médico, da el diagnóstico y gotas. Y ya Eso está. era lo que se generaba. Bien, Claro, y encima tenía como que ir muy, muy recurrentemente porque bien, me pusieron los aritos de chiquita y se me infectaba muchísimo toda la oreja, o sea, no solo en la parte del agujerito, me tuvieron que colocar inyecciones, o sea, medicación intensa sí, sí, sí. por ese No te tema. preocupes que yo ya sé. Yo nada más te estoy Sí, sé que llevando, sabe. pero te tengo que llevar desde hacerte, o sea, yo tengo que, yo tengo que jugar con vos para llevarte al infierno, ¿ok? Va. Pues Sí, ya te sí, digo, vamos. bueno, yo tengo a mi bebé que tiene otitis. Sí, es ira, es enojo en el territorio, es bronca porque todo lo que tiene itis Ah, es inflamación, genial, me encanta el conocimiento. Pero mi bebé, que no tiene conciencia, porque no la tiene, ¿quién es el que está realmente enojado? ¿Quién es el que tiene ira? ¿Quién es? la Ay, la mamá. madre, en función a los padres. Ahí está, o sea que hay un tema con mamá y papá en el ambiente que hace que el bebé exprese un síntoma como un cortocircuito entre los padres. Puede ser. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Bueno, y con ese ejemplo, vamos a qué pasaba en tu casa cuando vos eras bebita. ¿Qué recordás? Ujú. ¿Cómo era el ambiente? Sí, más que nada era violento, pero no desde lo físico en la relación entre mi mamá y mi papá, sino mi papá era muy colérico, muy reactivo, una persona, digamos, enojada, golpeaba cosas por ahí, pero no desde lo físico a un otro, por lo menos ni a nosotros ni a mi mamá. Pero sí era los gritos, ¿no? Bien, entonces, claro, ¿y a Ese vos constante. te gusta escuchar los gritos de tu papá? No, Bien, porque son violentos, te duele, te angustia, te enoja, te pasa algo. ¿Hasta ahí va? Mira, ahí ya encontramos un hilo, un hilo. Bueno, el ambiente era de que papá gritaba mucho. ¿Hasta ahí va? ¿Vamos bien? sí. Esto ya lo sabes porque seguramente te han roto las pelotas. ¿Por qué eso? Y hoy, ¿quién te grita? ¿No? Yo ya me siento. Y hoy, ¿dónde sentís ese grito? ¿No? Y en pandemia, ¿dónde estaban esos gritos? ¿Tus hijos? ¿Vos que Mis gritabas como hijos. tu papá? Claro, bueno, esos gritos. ¿Y esos gritos por qué gritaban tus hijos en pandemia? Digamos, al estar en pandemia encerrados en capital, departamento, eh, digamos, los niveles de agresión eran altísimos, que yo esos niveles de agresión no los tengo con mi marido. O sea, yo me quedaba estupefacta porque, digo, si eso no, a nivel consciente, por lo menos la parte que puedo ver, no era algo que es cotidiano, sí, en mi día a día, pero en ese momento fue una y era crónico, o sea, era que se termine la pandemia para que Porque, vuelvan sus actividades, porque ¿qué hacían tus hijos? ¿Explotaban por dónde? digamos, se peleaban por tonterías, no hiciste el jugo, pero tendrías que haber hecho vos, y después así, como un ladrido, ¿no? Como dos perros que se encuentran con un nivel de que te muerdo y te deshueso, ¿no? Esa cosa así, literal, Bien, muy alto, bien. incomprensible porque no había una razón realmente delicada, eran por cosas cotidianas, Ok, genial. Y agarraste el símbolo del perro, ¿no? Y el ladrido. Y el perro se defiende con el ladrido. sí. Y entonces, y el perro es un símbolo de la fidelidad, del lobo, de la noche, del inconsciente, de la luna, del loco. Sí, ¿Hasta ahí va?
Entonces, la pregunta que te hago es, ¿por qué usaste esa metáfora para describir a tus hijos? Y porque se me veía como la imagen de dos perros así que están como, y no, no tienen un motivo, o sea, si uno, no es que hay una hembra al lado, no hay nada como en el contexto, sino esa situación donde se encuentran y niveles como de agresión, pero solo desde la palabra, ¿sí? No, no llegaban al contacto físico, que era también lo que no sucedía entre mi mamá y mi papá, Bien, sino ok, que era todo desde el genial, grito, muy bien. ¿Y qué es un grito? y es una expresión fuerte, ¿Y es malo o es bueno? y depende en el contexto. Digamos, si hay un accidente y yo grito por un llamado de atención, porque, no sé, sucedió algo y necesito ayuda, es válido. Ahora, cuando hay un grito, o sea, de continuados gritos, peleas, discusiones, ahí ya creo que no. ¿Y por qué uno discute? ¿No discute también uno para que le presten atención? Sí, Entonces, vamos por paso. Lo primero que tenemos que entender es que tenés un juicio con respecto al grito. Hay un juicio y lo vas a bloquear porque pensás que eso está mal. Y es normal, ¿sabes por qué? Porque oídos tienen las mismas letras que odios. Entonces vos tenés un sí, gran también lo tema vi. con el mal y esto te lleva a vos a polarizarte en la buena, en la que todo paz y amor, la que todo está bien, la que literalmente no siente. ¿Por qué? Porque el tema es que cuando yo bloqueo los oídos, yo estoy bloqueando, ¿sí? A Dios. Y estoy bloqueando que al sentir, porque fíjate esto, ¿no? Los oídos para qué sirven, para escuchar, pero escuchar qué significa oír. Y oír qué significa sentir. Entonces vamos a poner la palabra donde va. Vos no querés sentir. Y sentir habla de sentimientos, habla de emociones, de una persona que no quiere sentir eso que le hace invadir su territorio, que le hace sentir indefensa, que juzga entre bueno y malo. Entonces, dentro tuyo hay un no sentir, un mejor no sentir, ¿sí? No sentir qué, no sentir. O sea que cuando aparece algo malo, aparece el miedo, yo prefiero no sentir. Cuando aparece el odio, yo prefiero no sentir. Cuando aparece algo que no me gusta, yo prefiero no sentir. Entonces eso te va a llevar a un aislamiento porque dividís entre bueno o malo para vos no ir más allá de tus límites, porque no te gusta, porque te da miedo ese límite. Entonces preferís tapar, ¿sí? Para no sentir. Entonces lo primordial que tenés que entender es que un síntoma en el oído es para no sentir. No quiero sentir. Entonces ahora vas a repetir esto. Desde bebé, Desde bebé no quiero sentir. no quiero sentir, Yo no siento nada. yo no siento nada, Desconectada de la emoción. desconectada de la emoción, Para no sentir. para no sentir. Entonces, fíjate que el síntoma aparece para que vos te separes frente a una relación forzada. ¿Hasta ahí va? Entonces, fíjate que vos decís que aparece en épocas. Sí, ¿Y en qué épocas aparece? no puedo distinguir entre los meses en concreto, pero sí son 3 o 4 veces en el año desde siempre, por eso digamos, no, es Pero, como que ya para mí era natural bien, son tres eso. o 4 meses. O sea que la mayor Sí, parte del año no en el estás año. con eso. No, no o sea, acentuada esa semisordera o taponamientos o que duele, pero sí, digamos, que está sensible.
a lo largo, digamos, del año, ¿no? Fíjate esto, o sea que No, siempre está sensible. sí, Fíjate esto, ¿no? o sea, en general sí, El sí, sí, sí. oído sirve Y me para doy cuenta, sentir y está siempre sensible. Pero vos sos demasiado sensible ante los gritos. Hay un exceso de sensibilidad y al mismo tiempo un querer no sentir, no querer ser sensible. Entonces, vamos por paso. Porque acá el tema es el sentir. Entonces vamos a ir por la otra vía, porque ahí ya abrimos un poco la historia. ¿Hasta ahí va? ¿Qué es un sentir? Ahora vamos a ver qué es lo que no te gusta sentir a vos. Vos estás diciendo los gritos, ¿sí? El enojo, el odio, ¿sí? Pero ¿qué emoción te da la violencia verbal a vos? rechazo y, digamos, esta sensación de decir, no, no lo quiero escuchar, sí, literalmente, o sea, mucha bronca en realidad, bronca. ¿Estás ahí? ¿Me ves? ¿Me escuchás? Justo salías. ¿Estás ahí, Eli? A ver si aparece. Eli, ¿me ves? ¿Me escuchás? Eli, ¿a mí me ven? ¿Me escuchan? Uf, justo, ¿eh? Cuando habló de la bronca. Eli, aparece así te vuelvo a llamar. ¿No? La exclusión a la emoción, al excluido. Ah, sí, sos violento, te excluyo. Si te enojas, te excluyo. Y se fue. A ver si Eli, vuelve Eli. A ver, ahora va a aparecer. A ver, Eli. A ver si aparece. Escribime, Eli. A ver si estás. Así te puedo llamar nuevamente. Ahí apareció. Ahí, ahí la volvemos a llamar. Ahí te estoy llamando. A ver. Me tenés que atender. A ver. Eli. Te estoy llamando, pero no sé si me estás aceptando. Ahí estás. Hola, hola, Te llamaba, te llamaba. Hola, ¿me ves? acá estamos, Bien, Eli. acá estamos. Fíjate esto, ¿no? La casualidad. Que hablaste de la bronca, del enojo, del odio, y automáticamente te sacó, ¿no? Te excluyó. Sí, Entonces, fíjate que ahí ya tenemos una punta del hilo, una punta. No es la raíz, ¿eh? Es una punta, es por donde se te aparece el síntoma, que es esa emoción, esa bronca, ese enojo. Pero no es la tuya la bronca, ¿eh? Es de afuera, que vos reaccionás con tu tapón, con tu no escuchar, y otra vez se te queda ahí. ¿Estás ahí, Ali? ¿Me ves? ¿Me escuchás? Sí, hola. ahí está. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Ay, Eli, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, te escucho, pero te quedó el circulito ahí en la nariz. Hola, hola. Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás vos? Sí, Bien, bueno, te dije que uno de los puntos es el odio.
¿sí? El enojo, la bronca, todas esas emociones que rechazás consciente o inconscientemente que te generan como solución ese tapón. Ese es por un lado, ¿hasta ahí va? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué te pasa con las personas que gritan? Con las personas que tienen odio. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Qué visión tenés de eso? Solo me genera distanciamiento o por decir rechazo, digamos, me alejo. O sea, cuando yo siempre ante cualquier situación violenta, siempre acudía al mecanismo de huida, ¿no? O sea, me voy. Yo ante esto, me voy. Te vas. Bien. Y cuando es en casa, te vas a través de no escuchar. Sí. ¿Sí? Es tu manera de Sí, huir porque, simbólicamente. sí, porque incluso se me arman como un silencio de anulación, o sea, no puedo escuchar. Ya llega un punto donde se hace como un silencio, como si fuera que se me taponaron, pero no se me taponaron, o sea, no escucho. Claro, porque es tu manera de rechazar lo que estás escuchando. ¿Sí? Hasta ahí va. Eso ya seguramente Sí. lo has encontrado. A la pregunta del millón es ¿por qué no se va? Y por qué sigo rechazando lo mismo. Pero bueno, vamos por paso. Yo te digo, ¿con qué vos tapás tus oídos para no escuchar? ¿Con qué? ¿Con qué sustancia? ¿Con qué cosa No, tapás? no consumo ningún tipo de analgésico, solamente queda que pase. No, Digamos, no, ya ya como me sé, pero cuando se te acostumbré, lo tapan, dejo cuando se... que se vaya solo. Para, sí. Pero ¿con qué se te tapan los oídos a vos? Que me decís que se te hace un tapón, una membrana, ¿con qué? Y otra vez se te... ¿Estás ahí, Eli? ¿Estás ahí? Ah, ¿Me acá ves? estoy. Está en circulito. Ahí te veo. Ahí. Bien. ¿Con qué se te tapa? Cuando vos decís que se te hace un tapón, ¿de qué se te hace un tapón? Cuando se me hace un tapón es en cualquier momento, o sea, en el año se me taponan los oídos, realmente los oídos. Te decía que cuando yo escucho en cualquier ámbito situación violenta, automáticamente se me hace como un pi, que no alcanza a ser acúfenos ni mucho menos, pero que sí no escucho, o sea, lo anulo. Claro, por eso. Porque vos misma rechazás eso, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón que te hago es ¿con qué se te hace el tapón? Porque vos me decís, se me hace una membrana. ¿De qué se te hace la membrana? Sí, ¿Tapón de qué? no, de mucosidad. De Es como mocos. que la ¿Hasta ahí va? mucosidad se me eleva y me toma, sí, Bien. Entonces se te tapan los oídos de mocos. Entonces vamos a ir por donde no iría tu yo, que son los mocos. ¿Qué son los mocos? ¿Sabes qué son los mocos? ¿Sabes qué es? Mira cómo se lo... Eli, ¿estás ahí? Ahí está. ¿Qué son los vamos. mocos? Es una ¿Qué son los sustancia, mocos? una sustancia acuosa, Es una materia viscosa, densa, viscosa, ahí ¿sí? está, no me salía el término. Es como un Sí. engrudo y es pegajoso, ¿sí? Ahora, la palabra engrudo significa masa de harina y la harina representa a la familia, representa a Dios y representa al Padre. O sea que el moco es una sustancia que es engrudo y el engrudo es una masa de harina, es una goma. Y la palabra goma, que viene de comi, de la palabra comi, resina, y nos llega esta palabra del egipcio, significa, viene de camay, significa arruinar y pudrir. ¿Sí? Entonces, el moco, estás ahí, se hace un cosito, ¿no? Hay que atravesar el infierno. ¿Estás ahí, Eli? ¡Eli! Elizabeth. Vamos, Elizabeth. Hasta ahí Acá va. estoy, acá Bien. estoy. Entonces,
No escuché El nada de lo que moco, dijiste, ¿eh? sí, me imagino. Bueno, el moco es un engrudo. La palabra engrudo significa masa de harina. La harina significa Dios, Padre y familia. Hasta ahí va. Por lo cual, el moco es una sustancia que nos va a venir de lo familiar, que nos va a venir del símbolo del Padre o del Dios, porque la harina es una simbología divina de por sí, en una de sus vertientes. Pero a su vez, el engrudo también es una goma, y la palabra goma viene de una palabra egipcia que significa kamai, que es pudrir o arruinar. Por lo cual, lo más importante acá, y escúchame, es que entiendas que los mocos son secreciones. Repetí conmigo, los mocos son secreciones. Los mocos son secreciones. Secreciones que son una masa de harina. Secreciones que son una masa de harina. Harina es símbolo de la familia, Harina es el símbolo de la familia, de Dios o del Padre. de Dios o del Padre. Y a su vez tiene que ver con una historia de pudrir y de arruinar. Y a su vez tiene que ver con una historia de pudrir o arruinar. Porque los mocos son secreciones. Porque los mocos son secreciones. Y las secreciones son Y las secreciones son secretos. son secretos. Y repetí, quien tiene mocos tiene un secreto. Quien tiene mocos tiene un secreto. Yo llevo un secreto en mis oídos. Yo llevo un secreto en mis oídos. Porque el secreto está desde que yo soy bebé. Porque el secreto está desde que yo soy bebé. Porque yo llevo un nombre que significa secreto. No escuché esa parte. Porque yo llevo un nombre que significa secreto. Porque yo llevo un nombre que significa secreto. Yo soy un juramento, una promesa que se guarda en secreto. Yo soy un juramento, una promesa que se guarda en secreto. Y esto tiene que ver con un embarazo. Y esto tiene que ver con un embarazo, Con un secreto con un secreto de mi mamá. de mi mamá. Porque Elizabeth Porque Elizabeth significa juramento, promesa de Dios. significa juramento, promesa de Dios. Elisa. Y Bet significa casa. Elisa y Bet significa casa. Y la casa simboliza a la papisa, que es la embarazada. Y la papisa lleva un pene aquí porque está representando a la papisa Juana, que se quedó embarazada, que se vistió de hombre en secreto para poder ser papa. Entonces nos habla de un secreto de tu mamá con respecto a la sexualidad, a una pareja, a una identidad, a una situación violenta que está codificada en tus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque la infección que vos tenías de bebé se produce por un hongo que se llama cándida, y cándida nos habla de sexualidad, porque las cándidas son las santas, lo blanco, y lo que vos tenés es una invasión de este hongo cándida que se alimenta de la harina y de lo dulce y que tiene que ver con este ambiente tóxico de un secreto que está en vos y que está en tu madre. A tu madre le pasa lo mismo. Tu madre tiene el mismo síntoma. Sí, mi mamá, mi hermana, mi mamá lo tuvo como siempre, desde que yo por lo menos tengo conciencia, y mi hermana también lo sigue teniendo
así 3, 4 veces en el año también, Bueno, pero con anginas ella. bien. O sea que se están los secretos de generación en generación. Entonces, vamos por paso. Yo te digo, ¿cuál es el secreto que está en el linaje materno que tiene que ver con un embarazo, que tiene que ver con una situación sexual, que tiene que ver con una situación de violencia, de odio o con un concepto de Dios? Porque los oídos tienen que ver con Dios. Por ende, puede ser algún tema religioso, puede ser algún tema familiar de una exclusión de alguien que era violento o de una situación violenta que todos tapan, que nadie quiere escuchar, que nadie quiere sentir, porque sentir eso implica mirar ese secreto, mirar ese dolor, mirar eso que arruinó y pudrió a la familia. Entonces, ¿qué historia tenemos que encontrar? La historia de una ruina, de algo que se pudrió, de algo que se murió, porque la cándida es un hongo que se alimenta de sustancias muertas. Sí, Entonces, puede ser un embarazo que está oculto, puede ser un aborto, puede ser una muerte, puede ser un suceso de violencia que terminó mal. O sea, porque vos estás teniendo un rechazo muy grande y de huir. Por ende, hay alguien que no huyó ante la violencia y le fue mal. Le costó la vida. claro. Entonces, hay que encontrar Hay el suceso de violencia. dos aspectos se me vienen. Antes que yo, mi mamá sí tuvo un embarazo y en el momento del parto se produjo, pero no, nació sin vida. Es una nena, fue una nena. Eso es lo que te alcanzas a saber porque mi mamá falleció y justo cuando entré en esto se me fueron ahí la información, los datos. Y el otro aspecto es a mis 5 años cuando muere un hermano de solo 2 añitos por meningitis. Tu hermano muere también. Ujú. Después, digamos, yo, o sea, esa hermana con otra pareja, ¿sí? No es con mi papá, después lo conoce mi papá, nací yo, nació otro hermano y el tercero, digamos, él a los 2 años muere de meningitis. Sí, Y sí, ahí, sí, 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 porque es oí dos, oí al 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 dos. Ahí, ahí, ese hermano, ¿cómo se llama? Pedro, Piedra. ¿Vos te acordás de él? por fotos, o sea, hay muy pocas, pero Bien, ¿cuál sí me es el acuerdo, relato? lo que me acuerdo es que, digamos, que el nene se brotó todo, ¿no? O sea, tipo sarampión, sí me acuerdo de las manchitas, y sí me acuerdo del bebé chiquitito con muchas manchitas tipo sarampión, en la cual mi mamá lo quería llevar al médico, pero mi papá le decía, oh, ya estás otra vez, con que das una vuelta y llevas al médico los chicos. Pasó la hora, voló en fiebre en madrugada, cuando ya lo llevaron, ya estaba complicado, quedó internado y murió. Ok, ok. O sea que tu mamá lo quería llevar y tu papá dijo que no, Ujú. ¿sí? Bien, vamos a ver si es ese suceso. Cerra los ojos. Pedro, Pedro Pedro era mi hermano, era mi hermano, mi par. mi par. Él estaba enfermo Él estaba enfermo y mi mamá quería llevarlo al médico, y mi mamá quería llevarlo al médico, pero mi papá le dice que no lo haga. pero mi papá le dice que no lo haga. Mi mamá lo escuchó Mi mamá lo escuchó y mi hermano murió. y mi hermano murió. Por escuchar a mi papá, Por escuchar a mi papá,
Pedro murió. Pedro murió. No pudimos salvarlo. No pudimos salvarlo. Y se perdió el balance, el equilibrio en la familia. Y se perdió el balance, el equilibrio en la familia. Porque los oídos sirven para el equilibrio. Porque los oídos sirven para el equilibrio. Y todos guardamos ese secreto. Y todos guardamos ese secreto. Que hacíamos culpable a mi padre. Que hacíamos culpable a mi padre. Por la muerte de mi hermano. Por la muerte de mi hermano. Porque mi padre arruinó a la familia. No escuché. Porque mi padre arruinó a la familia. Porque mi padre arruinó a la familia. Y yo no quiero sentir. Y yo no quiero sentir Que soy parte de mi padre. que soy parte de mi padre. Y yo no quiero hacerle daño a nadie. Y yo no quiero hacerle daño a nadie. Y entonces yo me reprimo todo lo que siento. Y entonces yo me reprimo todo lo que siento. Porque tengo mucho miedo de decir algo y generar un caos. Porque tengo mucho miedo de decir algo y generar un caos. ¿Qué sentís? Una angustia. Bien. Esa Una angustia, sensación sí. ¿Cómo es la sensación? ¿Cómo es la sensación? no escuché nada. ¿Cómo es la sensación? De dolor, Dolor. angustia y dolor. Angustia y dolor, ok. Esta angustia y este dolor, Esta repetí, angustia y este dolor. viene Esta por el angustia y este dolor. parto, viene por el parto anterior al mío. Viene por el parto anterior al mío. Ese embarazo es un secreto. Ese embarazo es un secreto. Ese es el dolor que traía mi mamá. Ese es el dolor que traía mi mamá. Porque no escuchó llorar al bebé. Porque no escucho llorar al bebé. Porque el bebé estaba muerto. Porque la bebé estaba muerta. Y yo traigo ese dolor. Y yo traigo ese dolor. Y lo reviví con mi hermano. Y lo reviví con mi hermano. Por eso mi mamá me pone Elizabeth. Por eso mi mamá me pone Elizabeth. Elisa, que significa promesa, juramento de Dios. Elisa, que significa juramento, promesa de Dios. Y Bet, que significa casa. Y Bet, que significa casa. Y representa el número 2. Y representa el número 2. Que está en oídos. Que está en oídos. Y yo siempre fui 2. Y yo siempre fui 2.
Una que no quiere sentir una que no quiere sentir y otra que quiere tapar ese sentir. y otra que quiere tapar ese sentir. ¿Qué sentís cuando decís eso? Profundo alivio, mucho. Y ¿cómo se llamaba tu hermana primera? Gladys, Gladys. Y decirle, hola Gladys, hola Gladys, ahora te escucho. ahora te escucho. Ya no sos un secreto. Ya no sos un secreto. Y fíjate ahora, decir, ¿cuál es mi gran miedo? Repetí esto, ¿cuál es mi gran miedo? ¿Cuál es mi gran miedo? Ese miedo que no quiero sentir, pero a veces siento. Ese miedo que no quiero sentir, pero a veces siento. El mayor de tus miedos, Eli. ¿Cuál es tu mayor miedo? Ese pensamiento que viene y que vos decís, ay, no, 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 pienso otra cosa. ¿Cuál es el miedo? No tener mi casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no tenés tu casa? No, para mí es muy importante. Tuve oportunidades de tener casas, pero al fin de cuentas nunca se daban. Y para mí es como lo que se llama, digamos, un sueño, ¿no? Que aparece como algo muy lejano de alcanzar y necesito esa casa. O sea, ¿Para eso qué la me siento que, necesitas? porque percibo que me da seguridad, que es mi lugar. ¿Y qué es lo que te da inseguridad? No tener mi propia casa. Entonces decir, la casa es el útero. La casa es el útero. Y quien está buscando su lugar es quien no nació. No sé, Y quien está buscando su lugar, y quien está buscando su lugar es quien no nació, quien no y tiene quien está lugar. buscando su lugar es quien no nació y quien no tiene lugar. Este deseo no es mío, Este deseo no es mío, es de mi hermana. es de mi hermano. ¿Qué sentís ahora? Siento mucha tranquilidad y se asemeja a la paz. A la paz, muy bien. Y ahora decís, entonces si este no es mi miedo, ¿cuál es mi miedo? Y si este no es mi miedo, ¿cuál es mi miedo? ¿A qué le tengo miedo? Desde que soy bebé, ¿a qué le tengo miedo? A mi papá. Entonces imagínate a tu papá delante tuyo y decirle, papá, Papá, te tengo miedo, te tengo miedo, pero sos mi papá pero sos mi papá. y no quiero temerte.
y no quiero temerte. Y me busqué hijos Y me busqué hijos, igual a vos, igual a vos, para poner amor para poner amor donde antes había odio. donde antes había odio. Yo quiero sentir amor por vos. Yo quiero sentir amor por vos, Pero no me lo permito. pero no me lo permito. Mi mamá no me deja. Mi mamá no me deja. Pero sos importante para mí. Pero sos importante para mí. Yo no quiero que seas un tapón en mis oídos, Yo no quiero que seas un tapón en mis oídos, sino que ocupes un lugar en mi corazón. sino que ocupes un lugar en mi corazón. Papá, Papá, ahora veo tu dolor. ahora veo tu dolor, Porque todos te hemos excluido. porque todos te hemos excluido. Y encima llevas la culpa. Encima llevas la culpa De la muerte de Pedro. De la muerte de Pedro. No escucho, Y encima no llevas escucho. la culpa. Ahí va, no te preocupes. Y encima llevas la culpa de la muerte de Pedro. Y Llevas encima la culpa llevas la culpa de la muerte de Pedro. de Pedro. La culpa por haber dicho que no lo lleven al médico. Encima llevas la culpa delante de Pedro. Por la muerte de Pedro. Ahí está. Lo que hay que escuchar. Tu papá lleva la culpa. Mi papá lleva la culpa Por la muerte de Pedro. por la muerte de Pedro, Por haber dicho que no lo lleven al médico. por haber dicho que no lo lleven al médico. Y él está enojado. Y él está enojado. Y él está enojado. Enojado, escuché solamente. Él está enojado. Él está enojado. Tu papá Él está está enojado. enojado. Mi papá está enojado. ¿Por qué? Pregúntale, papá, ¿por qué estás enojado? Papi, ¿por qué estás enojado? ¿Porque te excluimos? ¿Porque te excluimos? ¿Porque no te tenemos en cuenta? ¿Porque no te tenemos en cuenta? ¿Porque llevas el dolor de la muerte de mi hermano? ¿Porque llevas el dolor de la muerte de mi hermano? Es increíble cómo. ¿Por qué llevas el dolor de la muerte de mi hermano? ¿Porque llevas el dolor de la muerte de mi hermano?
¿Qué sentís? Como congoja, ¿no? Bien, y Congoja decirle, ¿tenés, bien, y decirle, ¿y tenés algo que ver también con mi hermana Gladys? ¿Y tenés algo que ver con mi hermana Gladys? No dice nada. ¿Qué sentís? Sigue estando la congoja, pero no dice Bien, y nada. decirle, papá, 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 te tengo miedo. te tengo miedo. Y como te tengo miedo, le voy a tener miedo a todo lo relacionado con vos. Como te tengo miedo, voy a tener miedo a todo lo relacionado con vos. El padre es la autoridad. El padre es la autoridad. Es el trabajo, es el dinero, Es el trabajo, es el dinero, es el poder, es el poder, es el orden. es el orden. ¿Qué sentís cuando decís eso? Alivio. Y decirle, papá, Papá, aunque en el pasado escucharte aunque en el, aunque en el pasado escucharte fue doloroso, fue doloroso, hoy quiero sentirte. hoy quiero sentirte. Querido papá, Querido papá, tomo la vida, tomo la vida, toda entera, toda entera, con lo bueno y con lo malo. con lo bueno y con lo malo. Yo soy tu hija Yo soy tu hija y te reconozco como mi papá. y te reconozco como mi papá. Acepto la violencia. No escuché. Acepto la violencia. Acepto la violencia. Dejo de luchar con ella. Dejo de luchar con ella Porque es necesaria porque es necesaria para generar un equilibrio. para generar un equilibrio. A veces es bueno gritar, A veces es bueno gritar, porque cuando gritamos, porque cuando gritamos, ¿estás ahí, Eli? Se fue. Eli, porque cuando gritamos, ¡fa!
Eli, ¿estás ahí? ¿Vieron que había un secreto? ¿Y qué tenía que ver con un bebé, un embarazo, la madre? A ver, Eli, si estás nuevamente. A ver, Eli, ¿estás ahí? Eli, Eli, volverás, volverás. ¿Qué tema, eh? Tiene que volver a conectar. Ahí está, ahí aparece. Hola Eli, ahí te agregué. A ver, acéptame. Ay, 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 Eli. Bueno, mira esto, ¿no? Estás excluyendo a tu padre. Y con eso todo lo que tiene que ver con el padre. El dinero, el labor, el padre es el símbolo del proveedor también. Fíjate esto que hay una injusticia con respecto a la personalidad de tu papá. Y eso hace que vos excluyas esa parte de él en vos, que no la integres. Y es necesario integrarla, porque la violencia cuando está en equilibrio es la autoridad. Tu papá la tenía en desequilibrio, pero equilibrada es la autoridad, es el límite que quizás tu papá tendría que haber puesto y decir, mira, son mis hijos y yo los llevo al médico. ¿Se entiende? Entonces, el gritar no está mal, ni está bien, es una forma, es un cómo, es una manera. Entonces, fíjate que sentís ahora que fuimos ibanando el tema de el dolor de tu mamá y la exclusión, la separación, porque tu mamá es como que está con tu padre por una relación forzosa y a su vez rechaza escucharlo, sentirlo, pero están juntos. Entonces, ahí es donde se empieza a dar este ambiente tóxico de sumisión y de exclusión a tu padre porque es el que grita. Pero en realidad ahí también hay alguien que está reactivo, o sea, son dos los que están en constante chispazo, digamos. Por algo el otro está gritando. Hay algo que desencadena, ¿sí? Está queriendo Sí. llamar la atención de algo. Entonces, fíjate qué te resonó de todo esto. ¿Dónde sentiste que hiciste un acá? ¿Dónde fue que vos conectaste con ese sentir que está oculto? En lo que mencionaste al inicio, en el juicio. En el juicio, porque es esto, digamos, yo no tengo mala relación hoy con mi papá, ¿sí? Lo que sí, cuando hay algún evento y él está reactivo, está en esta posición, yo automáticamente me voy. Ahí está. Mientras que esté bien, no hay problema.
pero cuando sucede eso, sí, es automático. ¿Y por qué tu papá se pone así? ¿Para qué? Me imagino que siento, pienso que para que lo escuchen, para que lo quieran, Todo al para revés, ¿entendés? O sea, fíjate el inconsciente, ¿no? Mi papá quiere que lo escuche y grita. Entonces yo me hago sorda para no escucharlo. Y entonces él grita cada vez más fuerte para que yo lo sienta. Entonces, ¿qué pasa si yo decido, frente a eso que me da miedo, dejar de huir? Dejar de huir, romper el patrón que hacía mi madre y averiguar el secreto de mi padre. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué grita así? ¿Qué me quiere decir? No nos olvidemos que los bebés gritan y lloran para que los quieran, para que los escuchen, para poder llamar la atención. Entonces la persona grita cuando no puede hablar, lo expresa. Entonces yo te digo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu papá? eh, para mi cumpleaños, yo cumplo el 1 de mayo, ¿Y cuándo fue la última vez que abrazaste a tu papá? cuando murió su mamá, el 2021. ¿Y Pero hace abrazo cuánto que le... de pésame, ¿no? ¿Y hace cuánto que no le preguntas a tu papá sobre él, sobre su vida, sobre lo que él siente, sobre lo que a él le pasa? No, digamos, en ese terreno no entra porque él es evasivo, digamos, él huye a... Una sola vez intenté cuando estaba en este camino de buscar datos y tratar de ver qué es lo que había detrás, él me decía todo estaba bien, que, o sea, todo, como que no había conflicto, no había nada que preguntar, Porque él no quiere sentir, igual que quién. que yo. Y por eso vos también decís que está todo bien, cuando no está todo bien. Porque sos igual a él. Porque sos como tu papá, solo que tu papá lo demuestra con su autoridad. Pero si viene una amiga y dice, Eli, ¿cómo te sentís? Bien, siempre está bien, Eli. Nunca le pasa nada, pero pasan cosas. Y, y ese mecanismo de no sentir hace que te aísles, igual que tu papá. Tu papá también se aísla de esa manera. Él Sí, también porque huye. encima a lo largo de mi vida, desde jardín, primaria, secundaria y universidad, porque estudié la licenciatura en trabajo social, viví bullying, o sea, en todo lo que es las instituciones y ante cualquier ataque, o sea, no me defendía y intervenía alguien siempre y me sacaba de esa situación, alguien externo, pero yo huía, o sea, salía de ahí. Nunca entendía por qué me pasaba todo esto en las instituciones, o sea, hasta estudiando trabajo social, una compañía me increpa donde no había vínculos de ningún tipo, porque éramos muchos, y de la nada, o sea, por mi personalidad tal vez de comunicar y hablar siempre fue muy buena para eso, y nunca encontré justificación, digamos, siempre había una violencia hacia mí que yo no sabía de dónde venía. Y cuanto más le evitaba, más se presentaba en diferentes Entonces, escenarios. ¿qué hay que hacer? Dejar de evitar. Si yo hablo Sí, chino, para entenderme, ¿cómo tendrías que hablar? chino. Si una persona grita, ¿cómo le tendría que hablar? Ay, no me nace gritar. Ahí está, pero quiero que te nazca.
porque lo mismo que te enferma te sana. Es así, así funcionan las vacunas. Tenés que ir por donde no iría tu yo, porque gritar no está mal, pero hasta que no te atrevas a romper ese esquema que tenés, vas a seguir juzgando que gritar está mal. Y gritar no está mal. La violencia tampoco es mala, porque la violencia nos hace reaccionar ante un desafío, ante una situación. Ahora, el contexto, en base a las normas, a los valores y a la ética, es otra cosa. Pero estamos hablando de la biología. Cuando vos más reprimís tu defensa, más esa violencia es para vos. Vos la violencia, cuando alguien te ataca y vos no sos violento con vos, esa energía de represión que está ahí, en vez de dársela al que tenés enfrente, te la vas a guardar vos. Y eso es enfermedad. Entonces, si vos no vas a sacar la violencia, te tenés que acostumbrar a tener un cuerpo enfermo. Por eso tu papá es sano, porque tu papá expresa, habla, dice lo que piensa, es congruente. Mientras que el que huye y se guarda las emociones es la persona que guarda más secretos y mentiras. Porque vive en una mentira, porque nunca dice lo que piensa y lo que siente. Huye de las situaciones porque es cobarde, porque no se atreve a decir te odio, te quiero, me molesta, porque tiene juicios adentro entre bueno y malo. Y como quiere ser buena, se traga todo y no se da cuenta que es la semilla de la enfermedad. Eli, si no sacás tu odio, que no es malo porque tenés una creencia de que es malo, y le mandás a la mierda a quien tenés que mandar a la mierda, inclusive a tus hijos, ¡pendejos de mierda! ¡Quédense quietos! Y poder sacar esa faceta que está tuya porque venís de tu papá, sin creer que por eso que estás expresando sos mala o estás haciendo algo que es diferente, porque no se está hablando de violencia, se está hablando de poner un límite en otro tono. ¿Para qué? Para sacar una emoción que está ahí y que merece ser expresada. Porque vos lo que estás haciendo es reprimir y excluir a tu padre. Reprimir y excluir la autoridad en vos. Y si vos excluís todo lo que te lleva a crecer, a madurar y a entender que el mal no es mal, que el mal simplemente es un límite que uno tiene que poner, y tu papá se la pasa poniendo límites. Y vos guardás los límites del otro, entonces entras en una sumisión y en un huir constantemente. Entonces sí tenés que sentir carajo, sentí enojo, defendete, activá, mandá la mierda y vas a ver cómo dejás de somatizar, porque la emoción que vos te guardás se te tapona ahí. Sí. Entonces lo que tenés que hacer es dejar de pudrirte a vos misma. Y lo segundo que tenés que hacer es hacer una dieta especial mientras vas asimilando esta nueva conducta que vas a tener que ejercer, que es poner los límites y pegar un par de gritos porque te va a hacer bien, desde el mejor lugar de los respetos, pero levantando la voz, haciéndote escuchar como tu papá, pero aprendiendo la lección de no ser extrema como tu papá, pero sí diciendo yo quiero ser como mi papá y quiero que me escuchen, quiero que me tengan en cuenta. Quiero tener la autoridad que tiene mi padre, pero la voy a alquimizar, no la voy a llevar desde un lado ni violento ni en exceso, sino equilibrada. Claro. Imagínate si vos tuvieras la facilidad que tiene tu papá de decir lo que sentís sin sentirte culpable por eso. Sí, no se le. Es genial, es un don, ¿o no? Tu papá lo tiene. Entonces es encender ese arquetipo adentro tuyo sin juzgarlo y empezar a entender que lo que asociaste como mal no está mal. Al contrario, es una parte tuya que merece ser expresada, merece ser equilibrada. ¿Por qué? Porque asumiste una personalidad de santa, de cándida, ¿se entiende? O sea, de buena. Y no, eso es sumisión pura. Porque los buenos, fíjate esto, hierba mala nunca muere. ¿Vos viste alguna vez a alguien violento que se la pasa basureando a todo el mundo enfermo de cáncer? No. No. ¿Ves todas personas que son buenas y sumisas enfermos de cáncer? ¿Por qué?
Porque las personas guardan su sentir para no hacerle mal, para que el otro no piense mal. Entonces se lastiman a sí mismos para no lastimar al otro. Entonces hay un desequilibrio. Ni yo tengo que tirar la basura al otro y ser violenta y que se haga todo lo que yo quiera como si fuese yo hago lo mío y vos manejate, ni lo otro de que vivo para el otro. Yo tengo que lograr ese balance, ese equilibrio. Por eso los oídos manejan el balance y el equilibrio. Eso es lo que vos tenés que equilibrar. Estas dos fuerzas entre mamá y papá, porque estás polarizada en mamá y repitiendo la historia de mamá y no estás tomando la fuerza de papá, que es la que necesitas. ¿Para qué? Para activar tu escucha, para escucharte, para sentir, para destapar en vos tu verdadero sentir sin juzgarlo, entendiendo que somos personas, que tenemos sensaciones, que tenemos hormonas y que quizás tu papá tenía un sistema nervioso excitado y vivía en estrés. Sí. Entonces, tenía todos los sentidos agudizados y cualquier cosa le daba estrés, pero por tener un exceso de sensibilidad. Generalmente las personas violentas son las más sensibles. ¿Sabías? Sí. Por eso reaccionan a todo, porque todo les sensibiliza mucho. Mientras que el que nunca siente nada es una persona fría, distante, que excluye, que rechaza. Entonces, cuando vos te das cuenta que vos estás rechazando en ese acto, decir, no, ante la violencia no me voy más. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a escuchar esto. Yo tengo que encontrar la verdad detrás de esto. Porque hay un secreto detrás de la violencia que tiene que ver con que al otro le está pasando algo y me lo está gritando, porque yo no lo estaría entendiendo. Entonces, ¿qué me dicen eso? ¿Qué voy a esperar a que mi papá muera para llorarlo en la tumba y decirle, papá, perdóname porque nunca te escuché? Siempre interpreté que como vos eras violento yo me tenía que alejar, cuando quizás esos gritos son como el llanto del bebé que está esperando un abrazo o que no lo dejemos solo. ¿No será el grito la parte del sistema familiar que hace que el que es excluido grite? Porque es el que se siente que no es aceptado. Sí, Entonces cuando incluso podés... esta semana falleció mi suegra y él me llama y, y le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice que andaba con, con, con mareos desequilibrados En los y oídos son. que sí, vi de ahí, con mareos desequilibrados y que quería que vaya para, él está viviendo en San Andrés de Gil, o sea, es lejos de acá, no, o sea, en Buenos Aires, pero es lejos. Y, y me decía eso, ¿no? Como que vaya hacia allá. ¿Y Pero fuiste? obviamente no, porque estábamos con esto de mi suegra, pero sí, digamos, llamó y mencionaba esto, ¿no? Como que estaba, me dijo, como si fuera pasado de copas, dijo. Eso fue lo que utilizó. Como si fuera que estaba pasado de copas. Pero Tu no tomando alcohol, papá, o sea, sí, está el desequilibrio. Ujú. Quizás fue la excusa para que lo vayas a ver. Sí Entonces, sé que, entendé que ahí hay una separación, que el síntoma en los oídos es una separación. Y a veces es sí, una separación inducida por un sistema familiar. Entonces, pregúntate vos si no lo excluyeron a tu padre. Y si no sí. excluyeron a todas las personas que eran diferentes en su sentir. Y pasa que él era el loco. Y al loco se lo excluye. Pero nadie se pone a escuchar de que de pronto el loco es el cuerdo. Por eso te digo que los locos o los malos no se enferman, porque son los que dicen la verdad, porque son los que dicen la verdad. Los buenos, los que no están locos, generalmente son los que compraron la mentira de este mundo, que tiene normas y estructuras, que lo único que hacen es que aceptemos cosas inaceptables. Entonces el loco, el que grita, el que manda la mierda, ¡ay, no! ¿Cómo? No
será ese el que está acuerdo, el que expresa lo que le pasa, el que es sincero? Tu papá está enojado y vos sabés que está enojado. Vos no sabés ni siquiera cuándo está enojada. Decís, a ver qué es lo que siento, una desconexión total. ¿Ves la diferencia? Entonces hay una exclusión. Hay una exclusión porque se está asociando a que como eso es levantar la voz o es una energía más estresante, es mala. No, hay un juicio ahí. Y en ese juicio, en vez de escuchar, ahí, ahí estás ahí, Eli, 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 Eli. Mira, ahí se volvió a ir. A ver. Eli, Eli. Y cuando dije sobre el juicio, ¡fa! El juicio, ¿no? La cordura. Pero es eso, o sea, basta de excluir a los locos. Aceptemos a todos tal y como son. Puede ser que no te guste, está perfecto. Pero no excluir, porque el excluir genera un conflicto. Eli, ¿estás ahí? Es un tema, ¿no? Las exclusiones. Todos los excesos son malos, pero prefiero que griten antes que somaticen una enfermedad. Quien grita y expresa no se enferma porque saca su emoción. El tema es que nosotros nos tomamos todo tan a pecho de que, ¡ay, me gritaste! Y no estamos entendiendo que es una emoción que si se la traga le genera una enfermedad. Porque esa violencia que no expreso afuera me la expreso para adentro, o sea, para un lado hay. Y tengo una reacción frente a algo que me pasa, frente a un juicio, una creencia, una estructura. Después yo tengo que entender por qué me estoy enojando, por qué tengo esa emoción, de dónde me viene, qué interpretación. Pero lo importante es entender que no hay emociones buenas o malas. Ahí te llamo, Ali. No hay buenas o malas, hay emociones. El tema es que cuando las juzgamos a las emociones y las reprimimos, estas crecen y se repiten. Y ese es el gran conflicto. Eli, ¿me ves? Nati. ¿Sí? Sí. Bueno, te decía que el tema es el juicio que tenemos con respecto a las personalidades, a las emociones, y no dejamos que el otro sea en ese instante y por eso se repite también el patrón conductual, porque reprimimos eso y al reprimirlo eso crece. Entonces, si yo voy a identificar a mi papá como diciendo es el que grita, yo estoy excluyéndolo junto con el grito y eso va a crecer cada vez más. ¿Me escuchás, Eli? Ahí. Ahí te escucho. Bien. Entonces, lo más importante es entender que las emociones no nos identifican y que cuando nosotros identificamos a alguien por una emoción o por una conducta, estamos haciendo una identidad de eso y generalmente es porque excluimos eso. Entonces, cuando vos decís, no, mi papá gritó, no es que es gritón, no es eso. Y gritó porque le pasó algo, porque está expresando una emoción, porque está expresando un punto de vista, una estructura mental. Ahora, cuando yo soy capaz de verlo sin juzgarlo ni excluirlo y escucharlo sin juicio, yo empiezo a aceptar que hay emociones y que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son química emocional que nos viene por una reacción a algo que observamos, que pensamos o que percibimos. Pero cuando yo las dejo ser, se van, desaparecen. Y yo dejo de identificarme con eso y de identificar al otro con esa emoción. Porque entiendo que hoy puedo estar enojada y al rato puedo estar contenta. Porque soy cíclica, porque tengo emociones, porque siento cosas. Y cuando yo dejo
de reprimir el sentir o algunos sentir porque tengo un juicio de malo, dejo de generar el síntoma. Porque los síntomas de los oídos es para no sentir. ¿Me escuchás, Eli? Eli, ¿estás? ¿Estás ahí? Eli. Ahí como que se le corta y se le... ¿Ahí? ¿Me escuchás, Eli? Eli. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, Bien. ¿Qué sentís ahora? demasiado alivio. Bien. Entonces, el paso a la acción es simple, porque ¿qué es el paso a la acción? Hablar con tu papá, escuchar la historia de tu papá, ¿sí? Y también preguntarle cuál es el secreto de mamá. Seguramente tenga algún secreto que contarte, ¿sí? Eh, Sí. Simplemente escuchar, lo que tenga que ser será, pero escucharlo sin juzgarlo. Y cuando estés frente a un lugar de violencia, acordate de tu papá y activa el padre en vos y poner el límite que tenés que poner. No huyas más. ¿Estás ahí? Ay, 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 Eli, Eli, Eli. El día de la desconexión y se fue Eli. Bueno, no importa, Eli, ya está, no pasa nada. Bueno, el primer paso es eso, hablar con tu papá, preguntarle si mamá tiene algún secreto. Lo que tenga que hacer será dejar de huir ante la violencia o ante el grito y enfrentar a ese miedo que no querés sentir. Dejar de huir para dejar de somatizar y activar en vos ese límite que es necesario para que el otro te respete e inclusive también defenderte, porque defenderse no está mal. Y asociamos que la violencia está mal, pero hay una violencia que es defenderte. Y tenemos que entender de que tenemos asociado violencia es malo, por eso huyo, ¿para qué? Para no defenderme. Y cuando no te defendés, se bajan tus defensas, porque no te defendés, porque no pones el límite, porque no te haces respetar. Entonces bajan las defensas. Entonces comprender esto es fundamental. Yo tengo que aprender a integrar esa violencia desde el lugar de la defensa. Me defiendo, pongo el límite, ¿sí? Y ahí se hace el equilibrio, ahí se hace el balance, con la defensa, entendiendo que no es violencia, es defensa. Mi papá se está defendiendo con el grito de algo que lo está atacando. Porque quizás lo están excluyendo y se hacen todos los boludos y grita. Porque, loco, me estás excluyendo, que esté pintado acá. Cuando yo me entero de por qué el otro reacciona así, de pronto me entero de ese secretito que está ahí, que es lo que pasa que a mí no me tienen en cuenta. Entonces, si yo no grito, ni siquiera me escuchan. Entonces, cuando dejas de huir, o sea, ahora es donde más tienes que decir, bueno, dale, situación de agresión o de violencia, me defiendo. Cuando vos empezás a activar tus límites, dejas de somatizarlo y dejas de asociar que defenderte está mal o es violento. No, es necesario. ¿Por qué? Porque si el otro está pasando un límite, yo tengo derecho a defenderme. Otra cosa es incitar a la violencia. Yo estar, pero fíjate que es eso, nadie es violento porque sí, siempre hay algo, hay una situación por la Sí, cual por lo cual siempre hay una historia. claro, pero Entonces no cuenta. claro, pero dejemos de identificarnos con las emociones y empecemos a ver esa historia detrás,
para poder entender a ver qué está pasando, qué es lo que lo enoja, qué es lo que está diciendo, qué es lo que le está afectando. Y entonces ahí uno puede integrar y dejar de excluir y de separar. Claro, Y porque en dejar esto de de, tapar. a él, digamos, él es de San Andrés de Giles, yo estoy en Cava, digamos, y a él allá todo el pueblo lo conocen como el loco Menchaca, ¿no? O sea, eh, donde camina pasa esto, ¿no? Que lo tienen como el Ahí. loco. Bien, y es el loco, ¿y cuál es el problema? Claro, Fíjate esto, los borrachos, los locos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, ¿qué es el que está loco? Cuando vos te lo empezás a cuestionar y decir, es verdad, ¿por qué en vez de juzgar, y por qué asociamos un loco a algo malo? sí, sí, ¿Y qué es la locura? El símbolo del loco es el perro con el que vos iniciaste, que eran dos perros ahí. ¿Y para qué el perro aúlla? ¿Para qué el perro ladra? Para defenderse, para poner un límite ante su territorio porque se siente invadido. Entonces siempre hay una historia. Y si escuchamos la historia del loco, a ver qué nos quiere decir. Cuando dejamos de juzgar y de pensar en base a nuestras interpretaciones y somos capaces de escuchar lo que está pasando, ¿por qué sos así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te lleva a la reacción? Quizás ahí el otro deja de expresarlo desde ese lugar porque se siente escuchado por primera vez. ¿Se sí, entiende? Muchas sí, personas generan esta especie de dar miedo desde la violencia porque es la única manera que hacen de respetarse, porque han vivido muchas situaciones de falta de respeto en la infancia, mucho sometimiento durante mucho tiempo. Entonces llegaron a un límite y ¡pac! Explotaron. sí, sí, es así. Entonces, cuando uno lo entiende, uno puede comprender por qué uno es así y dejar de jugar. Y bueno, es así porque todo lo que le pasó anterior. Entonces empezamos a entender la historia. Y otra de las cosas que podés hacer es hacer una dieta de purgarte de este hongo cándida, que es el que genera estos tapones generalmente, que tiene que ver con este hongo que se come las sustancias muertas y que tiene que ver con esos duelos. Entonces lo que podés hacer es una dieta de reparación del intestino permeable, donde sacás las harinas y los dulces, para que deje de generarse la alimentación de este hongo cándida. Eso lo podés hacer al mismo tiempo que vos vas enfrentándote a estas emociones. Al mismo tiempo lo tenés que hacer. Suponete, vos decís, bueno, voy a hacer 2 semanas de una dieta estricta, 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 de nada de harinas ni de azúcares. Nada. Sí, Estricta. Y en esa, usualmente eso, digamos, desde hace un tiempo hizo un cambio enorme en la alimentación, por eso en esto de pasar a la acción, lo que vemos en Alquimia, en los diferentes talleres, en todas las aulas abiertas, la premisa fundamental es esta. Entonces, empecé ese proceso de alimentación consciente, ayunos intermitentes, que incluso bien, trabajamos el tema de los ayunos en señales, señales uno, o sea, fui sí, pasando a la acción desde ese lugar, bien. Ahora y tenés que sí, ayunar de otra cosa, de la buena. Hay que empezar a ser un poco mala, a ser un poco loca, para ponerla en equilibrio. Porque, ¿qué pasa? Vos reprimís todo lo que tiene que ver con el límite y eso te hace una mujer sumisa. Y te pasan por arriba. Y vos decís, ¿por qué me encuentro con estas personas? ¿Por qué sincronizo con esto? Pues son grandes maestros que te dicen, a ver, empezá a activar el arquetipo de tu papá porque tu papá también existe. Vos venís de dos, no venís de un repollo. Y adentro tuyo está la autoridad. Entonces, en vez de poner el límite con tu oído, no te escucho, no te escucho, decís, no, no voy a hacerme un síntoma a mí para ponerte un límite a vos frente a algo que quizás me está faltando de respeto. Me voy a hacer escuchar. Y si tengo que gritarte, te voy a gritar. Y si tengo que denunciarte, te voy a denunciar. Y si tengo que poner un límite, lo voy a poner. Desde el mejor de los respetos.
pero basta de tragarme y de huir. No, no quiero huir. Quiero tener el valor de enfrentar la situación. Yo ya no me quiero ocultar más. Por eso la carta de la sacerdotisa nos habla de ocultarnos, nos habla justamente de mostrarnos con una identidad que no somos. Y generalmente es la santa, la buena, porque cándida, este hongo, significa blanco, puro, casto, bueno, lindo. Es una persona sin malicia. Por ende, si vos no incorporás el mal a tu vida, entendiendo que el mal no es mal, sigo que es un equilibrio perfecto, es como la luz y la oscuridad, vivir de día, sin noche, pero no, no podría. Todo tiene que estar en su justo equilibrio, y el cómo, la forma de gestionar eso que nombramos como mal, que en realidad son las emociones que nos intoxican a nosotros, que es la angustia, el miedo, el dolor, la bronca, la ira. Y bueno, pero cuando sentís ira, la sentís frente a una situación. ¿Y qué haces ante esa situación? Nada, me la trago. Y después somatizo y somatizo y somatizo. No, basta. Basta de meter la violencia dentro tuyo, porque la que se está autolastimando sos vos. No, tenés que sacarla. ¿Y sabés qué es lo que va a pasar cuando la saques? Porque la vas a sacar, vas a decir, voy a hacer lo que dijo Natalia, lo voy a hacer, a ver qué pasa. Sí, La vas a sí, le vas a... sacar y te van a tratar de loca. Y cuando pase eso, ahí decís, y sí, Qué bien, soy qué bien. parecida. Qué bien, porque soy parecida a mi papá y lo estoy honrando, carajo. Díganme loca, más vale, para que nadie se atreva a faltarme al respeto. Más vale quedar como una loca, pero que te respeten, que te tengan un poco de miedo también. ¿Para qué? Para que te valoren. Viste que a los locos dicen, no, no le vayas a decir nada. Es como que la tenés más en cuenta, pareciera. Sí, En cambio, al que es bueno y eso le hacen de todo, le toman el pelo, lo traicionan. Entonces hay que equilibrar, hay que hacer un balance entre esto y mirar a tu padre con otros ojos y entender que tu papá también lleva su mochila. Porque en ese momento donde le dice a tu mamá, no, vos que llevas a los pibes siempre al médico, no lo lleves, después él tuvo que cargar con esas palabras. Entonces, a veces uno dice las cosas y no sabe la consecuencia que va a tener. Si bien el destino era el destino, uno siente que influyó en ese destino y que la cosa hubiese sido otra. Entonces tu papá también sí. guarda sus dolores, sus vivencias. Sí, porque de hecho mi mamá le dijo, si yo no te hubiese hecho caso, Pedro estaría con vida. Bueno, ¿ves que lo culpa? Entonces yo lo que quiero es que vos hagas es que liberes a tu papá de esa culpa. Sí, Porque no fue culpa de él. El que tenía que irse se va. sí, Que a veces eh, no vemos toda la película y pensamos que, es algo chiquitito y era más grande. Pero por algo no lo vimos. Por algo no lo vimos. Entonces sí, el dolor va a estar, sí, pero dejar de mirar juzgando al otro de que fue su culpa. No, porque también podemos decir la culpa es de tu madre que no hizo lo que tenía que hacer, que no puso el claro. límite. Entonces, ¿la culpa de quién es? De nadie. Nadie, nadie. Es un dolor que se le busca culpable porque en realidad es el dolor de la vida. ¿Se entiende? Entonces, es decir, Sí, ¿por qué tuve que enterrar a un hijo? Entonces prefiero culpar a alguien para decir que el dolor se va y el dolor no se va. no se va. Entonces cuando uno dice lo que es, pasó. Y no fue por culpa de alguien, porque nadie fue y lo mató. Fue una enfermedad, fue una situación. El contexto es el contexto, pero no habla del hecho en sí. Cuando vos podés mirar con amor esas escenas, podrás sacar esa relación forzada desde el enojo que tenés con tu papá, por el ambiente emocional y por la dinámica familiar que siempre él es el loco y todos los demás son los buenos. Entonces, ¿vos qué vas a hacer como mujer, como niña? Y me identifico con la manada y excluyo al que excluyen todos.
Pero no nos damos cuenta que a este que excluimos es importante, porque es el símbolo del dinero, es el símbolo de la autoridad, es el símbolo del Padre, es el símbolo del Sol, es el símbolo de Dios. Y vos lo tenés en tu nombre, Eli. Sí, Entonces, cuando vos comprendés esto y entendés que tu padre te da tu apellido, que significa pastizal, que es la comida, que es el alimento, la hierba del ganado. Y cuando vos tomás tu apellido y entendés que es ese vivir, es ese vivero, es ese pastizal que te alimenta y que te va a dar la conexión con ese dinero para que vos tengas tu casa, tu hogar. sí, Entonces, volver a casa implica también poner en balance en casa, que estemos todos, tanto mi papá como los que no nacieron o los que murieron, y asumir ese dolor, sentir el dolor y entender por qué la función de la familia es no escuchar, porque es la función para excluir al padre. Entonces, si querés cambiarle la carátula al síntoma, es decir, no, no es que se me tapan los oídos, es que lo tapamos a mi papá, porque mi papá es ese secreto, porque yo no quiero que nadie se entere que él es mi papá, que el loco es mi papá, porque siento vergüenza de mi padre, porque no lo quiero, porque siento miedo, porque siento odio, porque me hicieron crear una identidad de mi padre que me lleva a rechazarlo, a no sentirlo, a excluirlo. Y al loco hay que incluirlo, porque pertenece. Y cuando empezamos a sentir que papá pertenece y, y que en realidad los oídos nos hablan de ese odio, de esa exclusión que se le hizo a tu papá, uno puede entender el por qué no se va a hacer un loco si nadie lo tiene en cuenta. Y quizás de la única manera en que lo tengan en cuenta es enojándose, porque es la única manera en que encontró de que lo miraran. Igual que la sacerdotisa que se viste de hombre para poder pertenecer, tu papá también se viste de violencia para poder pertenecer. ¿Qué sentís ahora? realmente mucho alivio y agradecimiento, Natalia, muchísimo. Ahora lo que te toca es que el tiempo a tu favor te permita percibir y entender a tu padre y que nunca más nadie en tu familia sea excluido por expresar sus emociones, aunque éstas sean desde el enojo, porque el enojo también es un sentir. Entonces, no hay emociones buenas o malas, hay maneras de sentir y percibir la realidad, pero escucharnos es la clave para entender que Dios está hablando en nosotros. ¿Por qué el nene llora? Porque está expresando algo. ¿Por qué alguien grita? Porque está expresando algo, está contando algo. Si yo me tapo los oídos, más va a gritar. Y más la vida me va a traer personas que me griten para que yo aprenda a escuchar el mensaje que se me está dando. Porque a veces el mejor consejo viene del lugar que menos te lo esperas. Sí. ¿Sí? Bueno, Eli, espero que esto te haya servido, que hayamos podido encontrar el hilo de la historia y que cuando pases a la acción ahí vamos a ver el fruto. Esto es pasar a la acción, esto no es pienso y, papá, y después en la vida real es otra cosa. No, no. Exacto. Ahora tenés el hilo, ahora vos vas a tener que tejer un nuevo destino. Escuchar, integrar a tus padres en vos. Y mirar a tu papá con buenos ojos, sin exclusión y sin juicios. Y para eso puedes hacer montones de cosas, lo que vos sientas hacer, imaginártelo, ir, abrazarlo, querer, millones de maneras.
pero tenés que dejar de huir. De ahora en más, ya no huís Sí, más. Prometete a vos misma que nunca más vas a huir ante eso que te genera incomodidad. Nunca más te vas a tapar los oídos, porque en eso también está Dios. En eso que pensamos que es malo, ahí está el mayor de los aprendizajes. Por eso siempre les digo que el alma se vistió de mala para sobrevivir al mundo, porque los malos y los locos al final son los únicos que van la verdad. Y como la cuentan y la dicen, los tratan de locos. Pero es que nosotros no aceptamos toda la verdad. No la aceptamos porque nos cuesta romper las normas que ya nos han dado, de que tenemos que soportar al otro. ¿Por qué tengo que soportar al otro? ¿No se supone que yo tengo que expresar quién soy? No, vos guardate lo que vos pensás y soportar. ¿Qué estamos creando? Un lugar de sumisión, de somatización sí, constante. Entonces es sí, pará, ¿no? Yo tengo que hablar de lo que me pasa. Tengo que pensar en mí. Tengo que expresar mis ideas y mis pensamientos. Quizás la forma, no desde la violencia, pero sí hablar. Y también escuchar al otro, aunque lo que escucho me genere rechazo. Porque quizás eso que yo estoy rechazando tiene que ver conmigo y no con el otro. Con una creencia y una claro, estructura que lo único que me hace es alejarme del mundo, porque hay un mundo que es diferente al el que yo estoy, pero ese mundo existe. Y si estoy sincronizando con eso es por algo, porque tengo que escucharlo, porque tengo que aprender algo de esto. ¿Ok? sí, así es. Bueno, Eli, gracias por Ajá, participar. Espero que esto te sirva y que tus oídos inicien a escuchar y que conectes con tu Padre. ¿Sí? Recuerda así que es, los oídos son así el es. símbolo de Dios y por ende el símbolo del Sí, Padre, como te dije en el inicio. Y tenía que ver con eso. Fuimos tejiendo todo. juntas y fuimos entendiendo que en realidad tus oídos te hablan de que estás excluyendo a la voz de tu papá. Y su voz también es tu voz, porque es una parte tuya. Y es la parte que te va a hacer crecer, madurar y tener el fruto del dinero y de tu labor. Así que más vale que lo integres por Sí, vos sí, y por todos los de tu familia. ¿Ok? sí, así es. Gracias, Más que Bella. gracias, Nati. Muchas gracias. Gracias a... Un placer realmente haberte encontrado y cada propuesta que ofreces realmente transforma. O sea, no, son pequeñas transformaciones, pero que después cuando el puzzle encaja, empieza, ¿no? Todo, como en este Bueno, caso encajó el puzzle. Muchas gracias, muchas gracias a gracias. vos y bueno, ahora a pasar a la acción. Nos vemos pronto. Sí, 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 así es. Gracias. Adiós, Eli. Bueno, ahí se fue Eli. Bueno, hermoso caso en vivo, con muchas interrupciones, porque era el tema de la escucha, es normal. Pero bueno, pudimos entender cómo detrás de ese escuchar estaba el oír. Y el oír es el sentir, que nos habla de los sentimientos, nos habla de las emociones. Y que esos mocos que generaban esos tapones eran los secretos, esas secreciones que nos hablaba de esa materia densa, de ese engrudo, de esa materia pegajosa que tenía que ver con el símbolo de la familia, del Padre, de Dios, porque es una masa de harina. Y que al mismo tiempo nos hablaba de esta situación de pudrir, de arruinar, que tenía que ver con ese hongo cándida que también desde la parte biológica se asocia a esas infecciones en los lugares de mucosa, como en la vagina, en la nariz y en lugares oscuros, que es ese hongo cándida que es blanco, pues se llama cándida, blanco puro y sin malicia. Se le dice a una persona cándida, una persona que no tiene mal, que no tiene odio. Entender que los oídos atrapan ese odio y lo juzgan, la violencia como algo mal, y ahí estaba el desequilibrio. Bueno, en esta clase, en este caso en vivo, estuvimos hablando sobre este tema. Espero que les hayan servido y que hayan comprendido la historia, detrás de la historia de Elizabeth, que nos hablaba sobre aprender a escuchar, porque a veces el escuchar implica dejar de juzgar y dejar de desequilibrarnos.
¿no? Porque los oídos nos sirven para el equilibrio. Y entre mamá y papá también tiene que haber un equilibrio para que nosotros estemos equilibrados. Muchas veces vemos a nuestro padre con los ojos de nuestra madre. Y entonces ahí empezamos a generar esta separación forzada, porque la manada en sí misma tiene un mecanismo de excluir a uno. Al loco, al que generalmente tiene una manera de ser que no es la apropiada en la norma. Y casualmente son las normas las que llevan al mal, al someternos a un lugar de huir de las situaciones en vez de afrontarlas y reconocerlas. Entonces, un caso en vivo que nos invita a reflexionar sobre quiénes son los locos. Los que dicen la verdad, los que expresan realmente lo que sienten, o el que se guarda todas sus opiniones para pertenecer al mundo, para que no lo juzguen y que lo quieran. El que lleva la máscara o el que se atreve a mostrarse tal y como es, sin miedo a que lo excluyan. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente fin de semana, no, estoy en el lunes. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente semana. Fin era yo. Que tengan una excelente semana. Hoy ya es lunes, así que bueno, que lo disfruten. Recuerden que si les gustan estos espacios gratuitos, pueden invitarme en cafecitos, y recuerden que quien me invita más cafecitos en un mes puede ganar, estar en un caso en vivo o ganarse un taller, así que pueden invitarme a cafecitos. Y recuerden que están los talleres online para quien quiere ir más allá, y que pronto va a estar el taller de genealogía, la trama de los traumas familiares, el 9 de octubre, taller 100% online por si sentís ir más allá de tus historias familiares y entender por qué repetimos las historias. Les mando un beso enorme.